Mensaje de la resistencia. Por fin se acabaron los mitos. 1. Se acabó el mito de que el CNE era un organismo confiable y que con votos íbamos a sacar a este régimen. 2. Se acabó el mito de todas las encuestadoras de que siempre le hacían creer al pueblo que durante años el chavismo-madurismo era mayoría. Eso era totalmente falso. Chávez ganó sus 3 primeras elecciones, que fueron la presidencial, la consulta de la constituyente y la aprobación de la misma, y después del 2002 no volvió a ganar más nunca. Todo era fraudulento. 3. Con el video del 31 de julio del 2017 de Antonio Ledesma se acabó el mito de la mesa de la unidad y de los políticos, que engañaron al pueblo con marchitas y trancazos. Pero a espaldas del pueblo estaban negociando y vendiendo al país. Según lo reconoció hasta el propio gobierno, quien dijo que se reunían a escondidas con los dirigentes de la MUD todos los días antes de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio de este año. Igualmente, con ese mismo video de Ledesma se acabó el mito de que la Asamblea Nacional estaba haciendo las cosas bien y todos los venezolanos eran los que estábamos equivocados. ¿Por qué la Asamblea Nacional, después de las elecciones del 6 de diciembre del 2015, no fue capaz de nombrar al nuevo CNE? Tampoco fue capaz de nombrar a todos los magistrados del TCJ y tampoco declararon la nulidad interna del nombramiento de magistrados express después que fueron electos como diputados. Siendo que obtuvieron una votación tan contundente como la del 6 de diciembre del 2015, igualmente según dijo el propio Ledesma. ¿Por qué después del 16 de julio del 2017, cuando se ratificó el triunfo de la consulta popular, un día después, el día 17 de julio, parecía un día de duelo nacional en vez de ser un día de júbilo y de felicidad? Y además, ¿por qué la MUD paró la calle y no ejecutó el mandato de la consulta popular? 4. Se acabó el mito de que la Asamblea Nacional iba a nombrar un gobierno de transición en acatamiento a la tercera pregunta de la consulta popular, porque como manifestó Julio Borges en la entrevista de radio que le hizo César Miguel Rondón el 1 de agosto del 2017, la Asamblea Nacional, según él, no era competente para nombrar un gobierno de transición. Entonces, ¿por qué engañaron al pueblo como lo hicieron, haciendo la tercera pregunta de la consulta popular? 5. El 30 de julio, la MUD y la Asamblea Nacional perdieron el mayor triunfo que habían logrado durante estos últimos 18 años, que fue tener la mayoría absoluta del Poder Legislativo, el cual no pudieron defender ni cumplieron con nada de lo que prometieron cuando asumieron su cargo en la Asamblea Nacional. Cientos de jóvenes muertos, miles de heridos y detenidos, para que ellos hablen ahora de que van a ir a unas elecciones regionales con este CNE. Solo le echan la culpa a 4 partidos políticos, que son Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Avanzada Progresista y a Primero Justicia. Pero resulta ser que se es cómplice por acción o por omisión. Y todos los partidos políticos están involucrados en este gran engaño a la nación y a los venezolanos. Y Ledesma ha sido el único dirigente humilde en admitir que se equivocaron y que había que tener una dirigencia más sincera. 6. Se acabaron todos los mitos, porque ni siquiera la Asamblea Nacional quiso nunca demostrar que Maduro es un hombre que nació en Colombia y que es un presidente ilegítimo. A pesar de que varios juristas y periodistas respetables les llevaron las pruebas a la Asamblea Nacional, pero que no les convenía, nos volvieron a engañar. Esa es la Venezuela que tenemos. Y si hay algo peor que el chavismo-madurismo, son los políticos traidores de la Asamblea Nacional y de la MUD, que nos han engañado durante todos estos años. Hay que salir de esta dirigencia podrida, que solo velan por sus intereses partidistas y no les interesa Venezuela para nada. Tiene que nacer una nueva dirigencia que quiera Venezuela. Ya basta de traidores como Arias Cárdenas, que fue candidato presidencial de la oposición y era traidor. O el diputado Ricardo Sánchez, quien era un dirigente estudiantil de la oposición, pero en realidad era otro traidor. O Hernán Escarrá, que siempre se nos vendió como de la oposición y era otro traidor más. Y así como todos estos traidores de la patria, hay muchísimos de los que hay que salir y que el gobierno jamás los toca. Así digan lo que digan, como son Henry Ramos Alud, Henry Falcón, Julio Borges y hasta el mismo Freddy Guevara, que un día quiso parar al pueblo diciéndole que se cambiara el trancazo de las 12 horas por 2 horas. ¿Y qué le dijo el pueblo? Que no. O cuando nos dijo después el 17 de julio que la MUD no reconocía ninguna actividad que ellos no hubieran convocado, con el objeto de enfriar la calle, es decir, estaban matando a venezolanos en Barquisimeto esa misma semana, pero esos muertos no eran reconocidos por la MUD. Ya basta de tantas mentiras, ya basta de tantos traidores a la patria. Con lo que dijo Ledesma se comprobó que la MUD engañó al país.
Jamás saldremos del régimen con ninguno de estos políticos, porque ninguno está exento de responsabilidad. Son la vergüenza de Venezuela, que negociaban todos los días con el régimen, mientras al pueblo lo estaban matando en las calles. ¡Viva Venezuela! Movimiento de la Resistencia, 4 de agosto del 2017.